Quiero que te pongas en situación y que pienses como un cliente, no como un vendedor. Estás en el ordenador y abres Google y vas a Amazon y buscas, por ejemplo, reloj inteligente hombre. En mi caso, ¿qué es lo primero que me voy a fijar? Obviamente, lo primero que me va a impactar es la fotografía, ¿no? Que el diseño sea chulo. Luego voy a ver el precio. Y por último, ¿qué va a hacer que me decante por un reloj o por otro? El social proof, es decir, la prueba social o las reseñas. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando uno empieza a obtener esas primeras reseñas es súper difícil. En este vídeo vamos a ver tanto las formas ilegales, es decir, las que van en contra de los términos y condiciones de Amazon, como las formas legales, es decir, las que podemos llevar a cabo. Y por último, te daré mi estrategia para conseguir las reseñas de la manera más rápida posible. Así que vamos a ello. Vamos a empezar con los métodos ilegales, es decir, los que van en contra de los términos y condiciones de Amazon. El primer método, el que todo el mundo conoce, sería apoyarte de tus amigos, familiares o gente cercana. Si llevas a cabo este método, te voy a dar unas pequeñas recomendaciones para que lo hagas de manera adecuada. Lo primero es que la persona que haga la compra tiene que haber gastado mínimo 50 euros en su cuenta de Amazon. Si no, la reseña, una vez la ponga, desaparecerá o Amazon no la pondrá directamente. Lo segundo, la persona que haga la compra en su cuenta de Amazon nunca ha tenido que tener el wifi de tu casa o de tu empresa o de cualquier sitio relacionado contigo. No puede vivir en tu casa, tampoco puede tener el mismo código postal y por último, tampoco tiene que ser amigo tuyo en Facebook. Y me dirás, Dominic, ¿qué extremo eres? Y te digo, sí, he visto las profundidades de Amazon, créeme, las he visto por dentro y Amazon tiene muchos más datos de los que nosotros creemos que tiene de nosotros. También tienes que tener en cuenta que cuando tu familiar, amigo o quien sea le llegue el producto a su casa, tiene que esperar aproximadamente entre una semana y 10 días para hacer la reseña. ¿Y por qué? Porque si no, piénsalo de manera un poco lógica. Va a levantar sospechas si según llega el producto ya pone una reseña. Nadie hace eso, ¿no? Por lo general todas las personas esperan un poquito y luego ponen la reseña si el producto es bueno. Entonces, date un tiempo y no seas tan ansioso. Y quería darte un dato importante. El promedio de las reseñas en Amazon es de un 1%. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 100 ventas se hace una reseña. Entonces, si esa es la estadística, piensa de manera inteligente y si haces este tipo de prácticas, hazlas de la manera más segura posible. El segundo método, que no lo recomiendo bajo ninguna circunstancia, sería los grupos de Facebook o este tipo de páginas para obtener reseñas. Te puedo asegurar que, como decía anteriormente, Amazon tiene miles de datos y esto es lo último que quieres hacer. En el 2021 hizo una redada súper grande y eliminó del mercado marcas muy fuertes. Por ejemplo, Aukey, que era una marca de electrónica muy potente y que vendía muchos millones, la eliminó por llevar a cabo este tipo de prácticas que van en contra de los términos y condiciones de Amazon. Así que si haces cualquiera de estos dos métodos, ten mucho cuidado y sigue los puntos que te recomendé. Yo personalmente no hago este tipo de prácticas porque me parece muy arriesgado y cada día Amazon está más alerta de ser justo con todos los vendedores y que se hagan las cosas de manera correcta. Ahora vamos a ver las formas legales para obtener las primeras reseñas. El método 1 y el más simple es de manera orgánica. Sí, de manera orgánica. ¿Qué te recomiendo hacer aquí? Pon tu precio break-even, es decir, que haya una diferencia bastante grande entre tus competidores y tú. De esta manera vas a llamar más la atención. Luego, activa cupones y ofertas. Tienes que llamar el máximo la atención. Y por último, sé muy agresivo en PPC. Esto lo que va a hacer es que tú vendas mucho más que la competencia, ranquees rápido y en consecuencia obtendrás más reseñas de manera más veloz. El segundo método sería insertando una pequeña tarjeta como esta en el packaging del producto, donde le solicitaremos al cliente una review honesta de nuestro producto. Me gusta este método porque das una buena imagen al cliente y el coste de fabricación es reducido. Te recomiendo hacerlo en inglés porque si vendes en toda Europa, obviamente no vas a crear una tarjeta para cada idioma. Y el idioma estándar a nivel mundial es el inglés. Si vendes en Estados Unidos, lógicamente hazlo en inglés. Es muy importante que el mensaje sea neutral y no incites al cliente a dejar una review de 5 estrellas. Te voy a dejar aquí abajo en la descripción los enlaces a las políticas de Amazon para que no tengas ningún problema y los textos que metas en las tarjetas. Ahora vamos a pasar a ver mi estrategia y los dos métodos que más me gustan. El primer método, que seguramente no lo hayas escuchado, es que yo me asocio con páginas de afiliados que tengan alto tráfico y ahora te voy a explicar cómo funciona esto exactamente. Estoy aquí en Google y por ejemplo pongo mejores maletas de viaje, por ejemplo. Y aquí me van a salir varios resultados. Y como podéis ver, bueno, lo primero son anuncios, ¿vale? Patrocinado. Pero luego aquí tenemos una web, Viajeros Callejeros. Clicamos aquí. Y aquí, digamos que es como un pequeño blog donde nos ponen diferentes maletas.
American Tourister, una maleta muy conocida, pero curiosamente nos da una pequeña descripción y aquí, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Un anuncio para Amazon, o sea, un enlace para Amazon. Entonces, ¿qué hago yo exactamente? Me asocio con estas páginas para que pongan aquí mis productos. Hay muchas páginas, subnicho y nicho, de este tipo de productos donde tú puedes asociarte con ellos para que pongan tus productos aquí. Entonces es muy importante que tú veas el tráfico que tienen estas webs. Obviamente no te asocies con una web de este estilo sin antes analizar si de verdad tiene o no tiene tráfico. Como podéis ver, por ejemplo, aquí tengo otras webs, por ejemplo esta, mejoresmaletas.org. Lo mismo, te hace aquí una comparación, una tabla comparativa con diferentes maletas y con enlaces a Amazon. ¿Qué hacen estas webs? Pues obviamente como son afiliados, pues se llevan una pequeña comisión. Otra cosa que podrías hacer, que es interesante, es crear tu propia web de afiliados. Pero bueno, digamos que es otro negocio aparte. Y tengo otra web un poquito más amplia, donde tienen un montón de categorías. Como podéis ver aquí, electrónica, hogar y cocina, portátiles, material de oficina, juguetes y juegos, deporte y fitness. Es decir, hay un montón de webs de este estilo, donde tienes que analizar y buscar para asociarte con ellas y llegar a un acuerdo interesante. El segundo método, que seguramente lo conocerás, es hacer Amazon Buying. Sí, muy simple, hacer Amazon Buying. Pero te voy a decir cómo yo lo hago exactamente para sacar el máximo rendimiento. Lo primero que tienes que tener en cuenta para hacer Amazon Buying es que tienes que ser un vendedor profesional, luego tienes que tener obviamente tu marca registrada en Brand Registry y por último tener ofertas de FBA. Al principio, cuando Amazon lanzó este programa, era gratis, por lo menos en Europa. Ahora cobra 170 euros por cada país. Es decir, si yo quiero hacer Amazon Buying en España, tengo que pagar una tarifa de 170 euros. Quiero hacerlo en Alemania, lo mismo. En Estados Unidos, por ejemplo, cuesta $200. Solo te recomiendo hacer Amazon Buying si tu producto es 100%, es decir, no tiene fallas. Si no, de verdad, no hagas Buying, porque hay gente que es súper crítica y la media de las reseñas va a ser negativa. Y ahora te voy a decir la pepita de oro o lo que yo hago exactamente. Yo lo que hago exactamente es invertir. Es decir, imagínate, en el caso de Europa, pago 170 euros en España, la tarifa, y pido 30 reseñas, que es lo máximo, y hago exactamente lo mismo en Italia, Francia y Alemania. Es decir, pago 680 euros de tarifa de cada país y luego pongo las máximas reseñas, es decir, 30 reseñas por país. Esto lo que me daría son 120 reseñas, o se supone que me van a poner más o menos 120 reseñas. Vamos a dejarlo en 100, porque hay algunos clientes que a veces no las ponen. Si mi producto, como decía al principio, es 100%, yo en relativamente poco tiempo voy a obtener 100 reseñas, pero asegúrate de que tu producto sea 100% o que sea lo mejor posible, porque al tener o al pedir muchas reseñas, la media de las reseñas vaya a ser 4.5. De esta manera, cuando los clientes entren al buscador, ya van a ver un producto con un buen social proof y con un buen número de reseñas. Como conclusión final, lo que te recomiendo es hacer un mix de todas las estrategias legales. Y si haces alguna ilegal, ten mucho cuidado y sigue los pasos que te recomendé. Muchas gracias por el vídeo, si te ha gustado dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo. Chao.